Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde. Nos alegramos con los amigos, ¿verdad?, que están con nosotros. Sean bienvenidos, siéntase en su casa. Esta es su iglesia también y nos honra con su presencia. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que nos hable a nuestro corazón. Amante Padre que estás en los cielos, cuántas gracias le damos por este inmenso privilegio, Señor, de poder reunirnos en esta tarde. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, pueda hablarnos al corazón, que podamos ser enseñados a través del consejo de tu palabra. Y Padre, si hay personas que no te conocen, que esta tarde puedan conocerte, que puedan recibirte en su corazón y que puedan asegurar ese pase a la eternidad con Cristo Jesús. En su nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, el Señor trae a su vida para que forme parte de una gran familia espiritual. Y esta gran familia espiritual es la familia de Dios. La familia de Dios está distribuida alrededor del mundo a través de la iglesia local. La Biblia dice que un cristiano sin iglesia es como un órgano sin un cuerpo. O también como una oveja sin rebaño. O como un niño sin familia. No está en su estado natural. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que cuando el apóstol Pedro predica en Pentecostés, una de las fiestas más importantes o principales también de los judíos, el resultado de esa predicación es que más de 3,000 o 3,000 personas se convierten al Señor Jesucristo. Y no solamente se convierten a Jesús, sino que se bautizan también. Y comienza una iglesia local. Comienza lo que conocemos hoy como la iglesia primitiva. Rápidamente esta iglesia se organiza. Y ellos establecen 4 pilares donde deciden ellos caminar de ahí en adelante. ¿Cuáles son esos 4 pilares? El primer pilar, la enseñanza de la doctrina de Jesucristo. El segundo pilar, la comunión de los unos con nosotros. El tercer pilar, la celebración de la Santa Cena, es decir, el partimiento del pan. Y el cuarto pilar, las oraciones. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2 y voy a suplicar que abramos nuestras Biblias. En Hechos capítulo 2, en el versículo 42, vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice perseveraban. Fíjese que cuando uno busca esa palabra, hay varias palabras que tienen este mismo concepto. Por ejemplo, constantemente, diligente, asistir asiduamente a todos los ejercicios, adherirse estrechamente a, persistir, atender, constante, asistir. Todas estas palabras tienen que ver con el concepto de perseverar. Pero esa palabra hay una definición en el diccionario que nos dice que es ser o perseverar, es ser continuamente constante con una persona o cosa. Note el énfasis. Ser continuamente constante con una persona o cosa. Eso es perseverar. Y estos hermanos
perseveraban continuamente, constantes, persistían en estos 4 pilares que fueron de tremenda bendición para cada uno de los miembros y para la iglesia en general. Pero en esta tarde, hermano, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito para poder reflexionar sobre el segundo pilar de los cuales ellos le dieron importancia, y es a la comunión los unos con los otros. El tema que quiero compartir con ustedes es perseverando en la comunión. Perseverando en la comunión. Esta iglesia le dio importancia a la comunión unos con otros. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eran constantes, continuos en la comunión los unos con los otros. Y hermanos, nosotros podemos aprender de ellos. Y como iglesia, nosotros debemos también de tener como prioridad fomentar la comunión los unos para con nosotros. Pero la iglesia la componen miembros, son ustedes y yo. Entonces, en usted debe traer la prioridad a su vida. Usted debe contribuir para que entre nosotros haya una verdadera comunión los unos con los otros. Comenzando con usted. Debe ser algo que usted debe priorizar. Debe ser constante, algo continuo. Algo que sea una prioridad en su vida. De poder tener esa comunión los unos con los otros. Ahora, ¿qué es comunión? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra comunión que encontramos aquí? Dice que perseveraban en la comunión, pero ¿qué es comunión? La palabra en el original es koinonía y significa tener en común, compañerismo. Eso significa comunión, tener en común. Y ellos tenían en común. Y fíjese que hay un énfasis, en primer lugar, que se nos da aquí en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 44. Vea lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban como, hermanos, juntos. Y note lo que dice. Y tenían en común todas las cosas. Dice que ellos tenían en común todas las cosas. Habla de cosas. Habla de cosas materiales. Lo tenían en común. Además, en el capítulo 4, versículo 32, vea lo que dice, un poquito más adelante. En el capítulo 4, dos capítulos, ¿verdad? Después del capítulo 2. El capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Qué lindo lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esta manera. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. La Biblia de estudio traduce este mismo versículo de la siguiente manera. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Este era el pensar. Tenían las cosas en común.
ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que las ponían también a todos. Por eso es que llegaron hasta el extremo, fíjese, de vender sus propiedades. Y traían el precio de lo vendido y lo traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a los hermanos según su necesidad. Ahora, dos cosas son importantes que podamos ver aquí en esto. La primera es que no era obligación, no era una imposición. No era que los apóstoles decían, hermanos, hay que vender sus propiedades y tráiganmelo a mí. No, mi hermano. Era tanta la comunión que tenían que voluntariamente la gente comenzó a hacerlo. Y por lo tanto no había ningún necesitado entre los hermanos, porque se les repartía según su necesidad. Así era en su pensamiento. Todos eran de una misma mente y una misma alma. Ninguno decía esto es mío, sino que decía lo compartimos con los demás. Así que tenían en común las cosas materiales. Hermanos, hoy en día difícilmente se venden propiedades para traerlos a la iglesia, ¿verdad? Y repartir según las necesidades de los hermanos. Pero nosotros podemos disponer lo que tenemos para el servicio de los demás. Eso lo podemos hacer, aplicando ese principio y experimentando una comunión los unos con los otros. Que lo que tenemos lo podamos poner al servicio de los demás. Alguien puede decir, pero hermano, pero yo no tengo, hombre, decía yo estoy necesitado. A veces se cree que no tenemos. Había una viuda, que esta viuda tenía una gran deuda. El esposo murió y dejó deudas. Había venido el acreedor y le había pedido entonces que si no le pagaban, entonces iba a tomar de esclavo a sus hijos. Entonces aquella mujer estaba desesperada. Pero según ella, pues no tenía nada. No tenían cosas. Pero en realidad tenía mucho. El profeta le dice, ¿y qué tienes? Bueno, lo único que tengo es esta vasija y aceite, un poquito nada más. Solo eso tengo. Aparentemente no tenía mucho, pero tenía mucho. En primer lugar, tenía a Dios de su lado. Fíjese, no estaba sola. Y si nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, mi hermano, el Señor y nosotros somos mayoría. Es más que suficiente. Gloria al Señor, bendito sea el Señor Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Pero no solamente tenía al Señor de su lado, tenía también a su hijo, que podía ayudarles. Y por cierto, les ayudaron también. Tenía mano de obra. Además de eso, tenía buenos vecinos. Y los buenos vecinos le ayudaron con vasijas. Tenía muchas cosas. ¿Qué tenemos nosotros que podemos compartirlo al servicio de los demás? Bueno, algunos de nosotros tenemos cosas materiales. Hablando de cosas materiales, algunos de nosotros tenemos vehículos. Y cuando lo ponemos al servicio de los demás, para la obra del Señor, estamos también poniendo estas cosas para el Señor. Le voy a dar dos testimonios. Una hermana me dice que estaba con su papá y el papá me llamó. Venga, hermano, me decía, ella le quiere decir algo. Me dijo, amén, hermano. Y me dice, fíjese, pastor, me dice de que yo quiero dar un testimonio. Dígame, hermana. Fíjese que he estado orando por un vehículo y el Señor nos ha dado un vehículo. Gracias a Dios, ya lo compramos. Ahí está parqueado afuera de la casa y ahí lo tenemos. Pero quiero decirle una cosa. Ese vehículo, nosotros hemos dicho también que lo ponemos al servicio de la obra del Señor. Miren qué lindo. Ahora, nadie le está diciendo a la hermana que tiene que hacerlo. No. No es una obligación.
El vehículo de la familia, de ellos, por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera. Nadie está obligado a ponerlo al servicio de los demás. Pero la hermana me da ese testimonio y me dice, le hemos dicho al Señor que está al servicio de los demás. Esta semana me hablaba un hermano y amigo también y me daba otro testimonio. Y él me decía de que antes de convertirse al Señor, le decía a una persona que le vendiera ese vehículo, el que él tiene ahora. Pero la señora le decía que no. No. Cuando se convirtieron al Señor, comenzaron a orar por un vehículo. Pero el hermano dice que le dijo a la esposa, mira, vamos a orarle al Señor, pero le vamos a decir al Señor que también lo vamos a poner al servicio de los hermanos. Y si nosotros le ponemos al servicio de los hermanos, el Señor va a contestar la petición. Y comenzaron a orar. Al año de estar orando, dice que la señora les vendió el vehículo. Y no le voy a decir la cantidad que se lo vendió, pero para mí, hermano, es una tremenda bendición. Una cantidad que yo nunca me imaginé que eso hubiera dado. Definitivamente es algo que viene de Dios. Pero el hermano dice, pero nosotros lo ponemos al servicio de los demás. ¿Y qué hace el hermano? Lo pone al servicio de los demás. Este día, los niños, ¿verdad? Y los maestros fueron al parque de la familia. Y algunos hermanos, ¿qué hicieron? Pusieron sus vehículos al servicio del Señor, ¿verdad? Ahí iban varios vehículos, llevando a los niños, ¿verdad? Gracias al Señor por cada uno de los hermanos. Y siempre después de cada culto, ahí están esperando, ¿verdad? Tenemos una reunión, el hermano está con pena, dice, tenemos una reunión, pero los hermanos me están esperando, ¿verdad? Y yo debo de llevarlo, dice. Gracias al Señor, ¿verdad? Al principio, yo llevaba unas hermanitas en la parte de arriba, ¿verdad? Después de cada culto, a lo más terminar, los iba a dejar. Después de cada culto. Gracias. Después un hermano me dijo que él los iba a llevar. Gracias al Señor. Los comenzaron a llevar, ya no llevé yo. De ahí otro hermano se anexó también. Entonces, ¿qué está haciendo? Está poniendo al servicio del Señor. Pero usted puede decir, pero yo no tengo vehículo. Entonces no puedo poner el vehículo porque no tengo. Bueno, pero tiene una casa. Usted tiene una casa donde vive. Esa casa, no importa si sea propia o alquilada, usted puede ponerla al servicio de los demás, al servicio del Señor. ¿Cómo? Para que ahí funcione una célula de crecimiento. Nosotros tenemos un proyecto que para el 2015 necesitamos 50 células de crecimiento. Aquí tenemos nosotros un pastor que ha pedido y ha dicho, ¿verdad? Mire, yo quisiera servir liderando una célula, ¿verdad? Y hablo con el hermano encargado, el coordinador de la célula, y me dice, el problema es que nadie quiere poner su casa para abrir una célula. Cuesta, difícil. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, pero no es obligación. No es por imposición. Pero usted puede poner lo que tiene al servicio del Señor. Y ahí comenzar a fomentar la comunión. Fíjese, hermano, que para nosotros fomentar la comunión unos con otros en esta área, debemos desprendernos un poquito de las cosas materiales y ponerlas al servicio del Señor. Pero vea lo que dice en Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios en el capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, en el versículo 9, dice la Biblia, la palabra del Señor, de la siguiente manera. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Vaya, entonces dice la palabra del Señor así. Honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Honre, dedíqueselo al Señor. El Señor no es injusto. Dice la palabra del Señor aquí, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Usted cree que estos hermanitos que ponen al servicio del Señor su vehículo, estamos, hermanos, en un tiempo difícil?
Estamos en tiempos peligrosos. Y ahora hay bandas robacarros, hermanos. Agarran los carritos, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Quitarles todas las cosas y venderlas por aparte, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que si estos hermanos están poniendo eso al servicio del Señor, el Señor les está garantizando guardarle su vehículo. ¿Por qué? Porque lo están poniendo al servicio de los demás. Hay hermanos que vienen, bueno, el hermano Isaac desde Mexicano. Hay unos hermanitos que vienen de allá por el punto de la 2, carretera Mariona. Y los hermanos gentilmente los están llevando, gracias al Señor, ¿verdad? Hacen ese recorrido. El Señor se manifiesta y por supuesto que hay protección. Cuando usted tiene su casita y lo pone al servicio del Señor y honra al Señor con su bienes de esa casita, el Señor manda bendición a esa casa. El Señor comienza a prosperar esa casa. Esto es así. Nosotros vivíamos en un lugar donde vivíamos, ahí se estableció una célula, la célula Emanuel. De ahí nos cambiamos y nos fuimos a otro lugar, allá pusimos el rótulo, allá sigue la célula Emanuel. Cada martes, 1 hora, se abren las puertas. Y ahí se ocupa para el servicio de todos los que llegan, para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, hermanos, es importante, no solo, fíjese, también estos creyentes tenían en común cosas materiales. Los creyentes tenemos en común también cosas espirituales. ¿Cuáles? Vea lo que dice Efesios capítulo 4, en el versículo 3 al 7. Efesios capítulo 4, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 3 al versículo 7. Ya lo tenemos, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay una lista de cosas espirituales que tenemos en común todos. ¿Cuáles son? Un cuerpo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Solo hay uno, un cuerpo. Pero también un Espíritu Santo, no hay dos. Y tanto usted tiene el mismo Espíritu Santo como lo tengo yo. Compartimos, tenemos en común al Espíritu Santo. Tenemos en común una misma esperanza. ¿Y cuál es la esperanza nuestra? La vida eterna. Que después de esta vida hay dos, una es la vida eterna y otro es el castigo eterno. Nuestra esperanza es que estamos en Cristo para una vida eterna. Y eso lo compartimos, tenemos en común. Además, tenemos un Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay dos señores, solo hay uno. Y ese Señor lo tenemos en común. Es su Señor y es mi Señor. Pero también una fe. Solo hay una fe verdadera, genuina. Y esa es la fe en la cual nosotros estamos. Entonces tenemos en común también la fe. Un solo bautismo. Tenemos en común también. Todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos en común el bautismo. Compartimos un solo Dios. Dice un Dios y Padre que es sobre todos y en todos. Un solo Padre. Lo compartimos también. Y compartimos dones espirituales. A cada uno se nos ha repartido dones espirituales. Todo esto lo tenemos en común. Así que no solamente podemos tener en común cosas materiales, sino que también tenemos en común cosas espirituales. Entonces nosotros podemos, hermanos, caminar en una verdadera comunión. Ahora, ¿cómo es posible tener comunión con los hermanos? ¿Cómo es posible tener comunión con los hermanos? Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, ya lo tenemos, hermanos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído. ¿A qué se refiere eso? Al igual que el Evangelio de Juan, en la epístola de Juan, comienza hablándonos de Jesús, del Verbo. Lo que hemos visto y oído, hablando de Jesús. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio. Recuerde que Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es posible tener comunión unos con otros porque hemos recibido el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, entramos en comunión con los demás hijos de Dios, porque tenemos aquella lista, cosas espirituales, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, dones espirituales. Entonces comenzamos a tener comunión, porque en Cristo Jesús es posible tener la comunión los unos para con nosotros. Por lo tanto, si en esta reunión hay alguna persona que no está en Cristo Jesús, que no tiene la seguridad de la vida eterna, nosotros le anunciamos que Jesucristo es el único que puede salvarnos y que a través de Él, cuando usted le recibe en su corazón, podemos nosotros también comenzar a tener comunión con nosotros, los unos a los otros, en la persona de Jesús. Pero hermanos, antes de tener comunión con los hermanos, debemos tener una buena comunión con el Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Antes de tener esa buena comunión con los hermanos, debemos tener una buena comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con el Señor? Sinceramente, no hablo de cómo vive su religión. Hablo de su comunión con el Señor. Hablo de cómo está usted cuando sale por esa puerta y se va para su casa. ¿Cómo está su comunión el día de mañana? En su trabajo, en su casa, en la calle. ¿Cómo está su comunión con el Señor? ¿Es una comunión buena? ¿O es una comunión no tan buena? ¿O no tiene comunión? No hay comunión. Es posible tener su religión y no tener comunión con el Señor. Esa es la diferencia entre tener una religión y una relación personal con el Señor Jesucristo. Dice Juan, nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos tener una buena comunión con el Señor? Pasos básicos, hermanos. Esto es lo elemental, el ABC. En primer lugar, lea su Biblia todos los días. Si usted no está en la palabra de Dios todos los días, difícilmente usted puede tener comunión con el Señor. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Esa es la única forma que Dios nos habla hoy en día. Yo respeto mucho los sueños, hermanos que sueñan, ¿verdad? Y dice, el Señor me ha revelado por sueños. Qué bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Mi esposa sueña mucho. Yo sueño pero despierto. Yo me pongo a pensar ahí, Señor, yo quiero este templo así y así. Soñando despierto, ¿verdad? Pero algunas personas sueñan. Sin embargo, es la palabra de Dios
la palabra profética más segura. Ahí no falla. Los sueños pueden ser fallones. No pueden estar ahí, hermano, basando su vida espiritual en sueños, ni en visiones. ¿Y por qué no podemos basar nuestra fe en visiones? Porque también dice la palabra del Señor que el diablo se viste como ángel de luz. ¿Y qué tal si nos presenta un ángel de luz? El mismo diablo, pero presentado como un ángel de luz. Pero eso Pedro decía, pero tenemos la palabra profética más segura. Aquí está. Esto no falla. Esto está escrito. Lo que está escrito, está escrito. Cuando uno hace un negocio, dice, fírmeme aquí. ¿Por qué fírmeme? No, si yo le doy mi palabra. No, pero fírmeme aquí. ¿Por qué? Porque lo que está escrito, está escrito. Esta es su firma. Usted se comprometió. ¿Cuántas veces después salen con otra cosa? No, pero yo no le dije eso. No quedamos en eso. Quedamos en tanto. No, usted me dijo. No. Pero, ¿dónde está? No hay nada escrito. Aquí está lo más seguro. ¿Cómo está su comunión con la palabra de Dios? Con la Biblia. ¿Quiere tener una buena comunión con el Señor? Lea su Biblia todos los días. Ore todos los días. Dios le habla a través de su palabra, pero nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Dice que el poder del cristiano está en la oración. Necesitamos orar, apartar un tiempo. Fíjese que los discípulos del Señor acá en esta iglesia, a lo menos tienen 8 tiempos de oración al día. A lo menos. 8 tiempos. Y alguien dice, ¡8 tiempos! Sí, 8 tiempos. No hablo horas, no, tiempos. Tiempos de oración. A lo menos 8 tiempos. Pero estar orando al Señor, apartando un tiempo, es maravilloso. Apartar ese tiempo al Señor. Tercer lugar, asista a sus cultos regulares de su iglesia. Muy importante eso también. Su buena comunión con el Señor. Usted puede ver también que sus cultos son prioridad en su vida. Usted se congrega. Pero aquel hermano que viene y no viene, bueno, hay que orar para que el Señor le dé esa constancia, ¿verdad? Porque es importante. Ahora, quienes trabajan no pueden venir, no hay ningún problema. Pero estas personas no se sienten bien, están orando por un cambio de empleo, para que no le afecte su servicio al Señor, su trabajo al Señor, ¿verdad? Pero hay quienes, como decía el autor de los Hebreos, tienen por costumbre el no congregarse, ¿verdad? Pero es importante asistir a su culto de su iglesia, ganar almas para Cristo. También es importante eso, ganar almas para Cristo, compartir nuestra fe a otras personas, caminar en santidad. Para tener una buena comunión con el Señor es importante caminar en santidad. Dice ahí en Juan capítulo 1, primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si alguien dice que está en comunión con Dios, que tiene una buena comunión con el Señor, pero anda en tinieblas, anda en pecado, anda en lo malo, dice Juan, esta persona es una persona que está mintiendo. No tiene buena comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y aquel que anda en tinieblas es porque no está en la luz, no tiene buena comunión con el Señor. Entonces nosotros necesitamos caminar en santidad. Ahora, ahí hay una cosa que hay que aclarar también en el versículo 7. Fíjese lo que dice. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, algunos teólogos se preguntan, bueno, ¿y cómo es que si nosotros andamos en luz, dice ahí, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿Cómo es que alguien está en luz y va a pecar? Para que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado. Esta es una incongruencia. ¿Cómo es posible eso? Sí, lo que está sucediendo, hermanos, allí, ¿verdad? Es que es una aparente contradicción. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir a este respecto? La verdad, hermanos, es que
él va a señalar otro error. Porque es un error pensar y decir que tenemos buena comunión con el Señor, pero andamos en tinieblas. Este es un error. Pero está otro error. Vea lo que dice el otro error en el versículo 8. Y este es pensar que nosotros ya no pecamos. Fíjese el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Este es otro error. Decir, no, es que ya no pecamos. Como decía que el Señor Jesucristo, hombre, es que ya no hay pecado, decía. Ya no hay pecado. Pecado ya el Señor lo quitó de en medio y allá usando unos versículos y sacándolo de su contexto. Dice que lo quitó de en medio el pecado. Y entonces, ¿por qué ustedes lo agarran? ¿Por qué el sistema agarra el pecado? Dice, si el pecado ya el Señor lo destruyó, ya lo sacó, ya lo quitó de en medio. No, la verdad es lo siguiente, mi hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. ¿Qué hizo este señor? ¿Sabe qué hizo este señor que dijo que no había pecado ya? ¿Sabe qué hizo? Romper la carta primera de Juan. Deshacerse de eso. Fíjese. ¿Y por qué es que nosotros decimos que lastimosamente todavía hay pecado? Porque poseemos una naturaleza pecaminosa. Un día ya no vamos a tener esta naturaleza pecaminosa. Pero mientras tanto, hermano, gracias a Dios que el Señor nos da la salida. ¿Qué hacer cuando fallamos? Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es maravilloso estar limpios. Entonces, hermanos, es posible tener comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una buena comunión con el Señor. Por eso dice en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora bien, aquellos creyentes que constantemente están envueltos en problemas, relaciones personales, es porque su comunión con el Señor no está bien. Cuando hay choques, mire, cuando en su casa, en su familia, se dan aquellos tiempos de pleitos, de disensiones, de discusiones. No hay cosa más horrible que estar en una casa, mi hermano, donde están lero, que lero, que lero, que lero, y la misma discusión, pues. Ay, eso es horrible, mi hermano. Eso es horrible. Estar en estas discusiones. Uno sale del trabajo y no quiere llegar a la casa, hombre. ¿Por qué? Porque ya sabe que ahí va a estar la misma música, la misma discusión. Y eso quita la paz, quita el gozo. Cuando en una familia están constantemente en discusiones, es porque su relación con el Señor Jesucristo no está bien. No andamos en luz. Porque si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Verdad? Y la persona entonces que está queriendo discutir, bueno, que discuta ella, que discuta él. Pero el que tiene buena comunión con el Señor, mire, zipper en la boca. De esos de la yeca acá. Buen zipper. No habla nada. Con vos te estoy hablando. Más se encienden cuando uno no les hace caso, mi hermano. Ah, conmigo. Sí, con Aragán. ¿Cómo me dijo Aragán? Ah, sí. Estar tranquilo. Bueno, con permisito, ya voy a regresar. Sí, mejor oís, ¿verdad? Ajá, que no sé qué, que no sé cuándo, y se queda hablándola a ellos. Uno va a despabilarse por allá. Señor, guarda mi palabra, Padre. Guarda mi boca, Señor de los cielos.
tú estás probando mi dominio propio, Señor. Ayúdeme a morir a mí mismo, Padre. Hónrales al hombre pasar por alto las ofensas. Guárdame, Padre Santo. Ayuda a mi esposa, ayuda al esposo, ¿verdad? En este caso, ayúdale, Señor. Cambie su manera de pensar, Padre Santo. Tú sabes, Señor, que no quiero estar en estas discusiones, Señor amado. Bueno, uno está ya respirando aire, ¿verdad? Ya cuando regresa, mi hermano, ya la señora está dormida. El Señor le pone un sueño profundo. Ay, ya uno llegó ya. Gracias a Dios. A descansar. Gracias, Padre. Bendito el Señor. Siguiente día. Si para que hayan pleitos necesitan dos. Dos se necesitan. Usted puede ver cuando Mike Tyson iba a pelear ahí en el ring, hermano. Siempre había uno ahí también que le estaba con los guantes, pero no había nadie. ¿Usted con quién? No, se necesitaba contrincante. Entonces, si su esposita, hermano, ha agarrado llave y anda con eso, que dime que te diré, usted mire, calladito. Y si es el hombre que ha agarrado llave, mi hermana, dele de comer, hombre. Panza llena, corazón contento, mi hermanito. ¿Cómo está su relación con el Señor? Esto no se puede en la carne. Esto es de andar en el Espíritu. Esto es de tener una buena comunión con Dios. Esto es de estar constante en su relación con el Señor. ¿Cómo está su comunión con el Señor? Este es el mensaje para usted esta noche. ¿Cómo está usted en su relación con el Señor? ¿Ha perdido la relación con el Señor? ¿Ha perdido la comunión con sus hermanos? ¿De qué manera se está forzando usted para buscar la comunión con los hermanos de la iglesia? Su buena comunión con Dios depende de una buena comunión también con los hermanos. Y una buena comunión con los hermanos depende de una buena comunión con Dios. Hay que cuidar su comunión con el Señor. Hermano, recuerde que comunión es más que compartir una comida juntos. Es más que tener un tiempo de diversión en los planes de renderos. Es compartir su vida con el resto de los hermanos a través de la persona del Señor Jesucristo. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Bendito y alabado, Señor, sea su nombre. Cuánto necesitamos estar en comunión, pero primeramente en una buena comunión con usted, para poder gozar de una buena comunión con los hermanos. Te pedimos que esta iglesia se caracterice por ser una iglesia unida, una iglesia, Señor, que comparte, una iglesia, Padre, amorosa, una iglesia perdonadora de ofensas, que podamos dar esa prioridad y persistir en la comunión unos con otros.